No me diga que va a llover. Como ustedes ya saben, los argentinos hacemos un asado abajo del agua si es necesario. ¡Salud! Salud, familia. El primer mordisco. ¿Cómo está eso? Okay. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. ¿Qué tal, gente, familia? Hoy tenemos un video afuera. Vamos a hacer un asadito simple nomás, nada espectacular porque se va a tratar solamente de un tipo de carne, hamburguesas. Estamos buscando la hamburguesa perfecta. Después del otro día que comimos las hamburguesas ahí en el rodeo y nos gustaron tanto que hoy decidimos que vamos a hacer unas buenas hamburguesas. Sí. Varios tipos, vamos a hacer 2 tipos de hamburguesa. 3 tipos en realidad. 3. Ya, tenemos carne de res, carne de cerdo. Ok. Y tú has creado una hamburguesa gourmet. Sí, carne de res con carne de cordero. Y panceta, el ingrediente secreto. Bueno, sí, panceta. Ok, anoche tuvimos una tremenda tormenta. Llovió, pero hace 2 meses que no llueve y ayer se largó, realmente parecía un diluvio. Y esta mañana vinimos aquí a preparar todo para hacer el asado y nos encontramos con que el agujero ahí en la tierra, el fogón, estaba inundado. Tenía así de agua. O sea que con mi esposa estuvimos más de 1 hora limpiando, sacando agua, y hemos preparado algo más o menos ahí con una base de piedras y como quien dice para poder hacer algo, ¿no? Pero realmente nos hace falta una parrilla, una parrilla de pie, una cosa un poco más profesional. Estamos esperando que no se nos largue a llover. Por las dudas pusimos la sombrilla bien cerca a la parrilla. Así si se larga, por lo menos no nos mata el fuego y no nos ahoga las hamburguesas, ¿no? Y sí, si a usted le gustan las hamburguesas, quédese mirando el video porque vamos a tener para todos los gustos y relativamente pensaría que es una forma de poder degustar un poco de carne sin tener que meterse en un gasto brutal, ¿no? Sí. Sabemos que en muchos lugares la situación económica no está lo mejor, como quien dice, para andar comprando kilos de carne muy cara, pero siempre se puede comprar un poco de carne molida y hacerse unas buenas hamburguesas a la parrilla. No va a ser lo mismo que un súper asado, pero por lo menos se va a sacar las ganas de morder un pedazo de carne. Y acá lo que se recomienda para la hamburguesa es usar lo que se llama el chuck steak, que vendría a ser bife de paleta, de esta zona del animal, ¿no? Del hombro, y en una relación 80-20. 80% de carne, 20% de grasa, ¿ok? Y esa sería más o menos la fórmula, ¿no? Ahora nosotros también hemos usado otra que, como recién decíamos, le hemos puesto panceta. La panceta es bien distinta acá, ¿no? Oh, sí, la compramos fresca de una granja, ¿no? Sí, de un rancho. Acá les dicen rancho, vendría a ser de una granja o de una pequeña estancia donde crían los animales y los faenan ellos mismos. Y enseguida me di cuenta cuando la puse a freír que lo rápido que se derritió la grasa del bacon, de la panceta, ¿no? Así que vamos a tener las hamburguesas que ya tienen la panceta bien crocante, cortada en pedacitos y mezclada en la carne, y después vamos a tener las otras que lo van a llevar arriba como parte de la hamburguesa, pero no incorporada en la carne. Así que bueno, sí, ese es el día de hoy. Vamos a ver si prendemos el fuego. Y manos a la obra. Comencemos. Sí, ¿y qué vamos a comer con la hamburguesa? ¿Solo hamburguesas son? Solo hamburguesa. Hamburguesa y vino. Eso es. Nada más. Nada más. No hay ensalada, no hay postre, eso no va hay nada. dentro de la hamburguesa. La cebolla, Bueno. tomate, lechuga. Familia, o esto está un poco difícil o yo me estoy poniendo demasiado viejo, porque es bien incómodo trabajar así, especialmente para las rodillas. O sea que
A ver si hay alguno mirando de Sudamérica, cualquier país, o inclusive de los Estados Unidos, alguien que fabrique parrillas para hacer asado y se anima a mandarnos una parrilla de regalo, che. En Argentina debe haber 100 millones de personas que fabrican parrillas, a ver si alguno se anima y se las presentamos acá en el video, porque no sé cuántos asados más voy a poder hacer así con mi espalda. ¿Dónde está el vino? Samuel, abrí la botella. Samuel, al rescate. Vamos a darle un poco de fuerza con el vino. El Esteco, 2015 años, Malbec. Malbec, ok. Desde Valles Calchaquíes, en Salta. Oh, Salta. Vino de Salta. Sí, en Salta. Salteño. Vino salteño, ¿sí? Y ahí empieza la lluvia. Yo me voy a parar debajo de... ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿No lo sientes? No me diga que va a llover. No importa. Vamos a abrir el vino, a ver. Plomo duro, che. Es que... Este corte está bien blandito, ¿eh? ¿Qué te dije? Rompió el corcho. El corcho estaba bien blandito, dije, ¿ah? Y ya lo sentí desde el comienzo. Ok, vamos a ver si lo podemos rescatar. Despacito, con paciencia y con buena letra. Ok, salió sin romperse entonces. Alguien que abrió alguna botella en su vida lo salvó. Bueno, otra cosa, encontramos copitas de cristal, ok. las copas de cristal finalmente, porque como dice una persona que miraba el video y nos veía tomar en esas copitas de vidrio, el vino verdadero para degustarlo tiene que ser de copa de cristal, ¿ok? Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, esa es una. Otra, cortar el salame a 45, tiene que ser así, sí o sí. Y había otra más, para cortar un pedazo de carne tiene que tener un cuchillo que sea una navaja. No puedo cortar un trozo de carne con uno de esos cuchillos que tienen serruchito y la serrucha así a la carne y quedan todos los bordes. Eso no va. O sea que vamos a probar el vino ahora. Ok, gente. Salud. ¡Salud! Salud, familia. Esperemos que la lluvia no nos arruine el asadito hoy. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que no pase. Tenemos la sombrilla cubriendo la parrilla, o sea que si se larga, yo pienso que podemos salvarlo de alguna manera. Probando. Probando. ¿Cómo está? Muy buen vino. Muy bueno, este es un buen vino. Sí. Wow. Sí, señor. Es el... Ahí estuvimos nosotros, ¿no? El Esteco, ahí fuimos a almorzar. Sí. Estuvimos en la bodega del Esteco, almorzamos y ¿qué vino nos tomamos allá? ¿Se acuerdan? ¿Habrá sido este mismo? ¿No era un Don David? Sí. Ah, no, Don David. Don David, sí. Don David, así que este me gusta mucho, ¿eh? ¿Está bueno? Sí, muy bueno. No nos olvidemos que este es un vino del 2015, ¿no? Ya son casi 8 años, ¿no? Sí, sí. Pero se nota cuando un vino es un buen vino, inmediatamente uno lo detecta. Wow. Ok, Muy bien. están contentos con el vino entonces. Y mirá el resultado. ¿O será que yo me serví menos en la copa? ¿Cómo pasó esto? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hay que esperar que se encienda Hola. el fuego. Bueno, familia, las noticias. Tenemos novedades. Sucedió lo que tal vez estábamos esperando que no suceda. Y Audrey va a contar porque fue ella la que... tuvo el encuentro. Ya. Ok, bueno, historia. Entonces, tal vez hace una semana atrás, era un día sábado, estábamos desayunando ahí afuera en el deck, los 4, con Togo, todos tranquilitos. Y de repente yo veo que Togo se levanta y se va, y se aleja muy disimuladamente, como que no estoy haciendo nada, pero desapareció. Que era muy raro porque Togo siempre está a tus pies, no le gusta alejarse de mi papá.
Así que lo sigo a ver qué está haciendo y veo que está olfateando todo a lo largo del alambrado y marcando su territorio. Y yo pienso, qué raro. Y de pronto, así de la esquina de mi ojo, veo que los arbustos del otro lado de este alambrado hay movimiento. Mira bien, y era un oso negro. Había un oso negro que estaba en estos arbustos que son arándanos o frambuesa o algo. Estaba desayunando el oso. Así que le llegué a ver la cara y parte de la espalda. Y bueno, después salí corriendo a buscarlos a ustedes. ¡Llamen a todos! ¡Llamen al perro! ¡Llamen al perro! El oso se fue. El oso se fue, porque yo tenía miedo que Togo siga al oso, que quiera olfatearlo y ver qué está pasando. Lo va a enfrentar, porque él no sabe lo que es y lo va a ir a tratar de torear, ¿no? Pero bueno, y después hace unos, ¿cuántos? 3 días atrás, que el vecino nos mandó un text message. Los mensajes de texto que se mandan acá. Nos mandó en el teléfono un mensaje de texto diciendo que atrás de la casa de él, aquí al lado, había una osa con 2 cachorros, que tengamos cuidado porque se vino hacia este lugar. O sea que no la vimos, pero ahí está la prueba del pastel de que andan por aquí. Como dije yo, si vienen van a venir de esta zona. Y de ahí aparecieron. Así que ahora estoy limpiando un poco del otro lado del alambrado para tener un amplio campo de vista. Y que no se nos vengan los yuyos y la maleza hasta aquí al lado y un día aparezca un oso prácticamente arriba nuestro. Así que bueno, hay que sacar la artillería, gente, y está preparado. Vamos, que se larga la lluvia. No, por favor. No. ¿Por qué? Bueno, Togo ha escuchado algo en el bosque. Hay movimiento. Así que estamos bastante seguros de que hay un oso por allá. Yo también ya lo escuché, el mismo ruido que escuché la otra mañana durante el desayuno. Y no sé por qué ustedes no están más nerviosos, están siguiendo con el asado nomás. ¡La! ¡Mi carne! Mira, tu viejo es un gaucho criollo que tiene el facón listo. Y si llega a venir el oso, le voy a decir: hay un nuevo sheriff en el pueblo. O sea que tené cuidado porque esta no te la llevas, ¿eh? Vamos a pelear un mano a mano con el oso. Me va a hacer fleco, pero igual lo vamos a enfrentar. No tenga miedo. Toguchi, no tengas miedo. Te dicen, no tengas miedo, Toguchi. Familia anda por ahí dando vueltas. Me voy a tomar otro vinito. No hay más. Aquí está. Sí. Ok. Sí. Vamos a tomar otro vinito porque tengo que agarrar coraje para... Gracias. Esto es lo que me da coraje, decía, que enfrentarse con el oso. Estamos con el ojo abierto, Audrey está haciendo guardia ahí, pero sentimos un ruido bien fuerte entre la maleza. Así que esto elimina las inhibiciones. Si hay que enfrentarse, nos enfrentamos, ¿eh? Salud, familia. Salud. El asado no me lo van a morfar los osos, eso es positivo. Después de tanto trabajo, agacharme, levantarme, las rodillas, lo queremos comer nosotros. Pero el olorcito ya empieza a salir del grill y se va para aquel lado. El alambrado de púa, ahí termina la civilización. Para allá arriba, ya les dije, no hay nada. Y estoy pensando en que, como han dicho algunos suscriptores o seguidores del canal, voy a ver si puedo poner un cordón eléctrico ¿cómo se dice? Al alambrado. Porque estos bichos se ve que van a venir a molestar constantemente y ya lo deben haber hecho, porque allá encontré un pedazo de madera más o menos de este tamaño con unos clavos de, no sé, 10, 15 centímetros para arriba, y está puesta en un lugar donde se ve que ha habido tránsito, justo al lado de la leñera nuestra. No sea que estos tipos quieran venir a invernar ahí en la leñera. Se me mete uno ahí adentro y ¿cómo saco la leña después en el invierno? Me arruinó. Porque estos tipos ahora en 2 meses más empiezan el periodo de invernación. Y cosa curiosa, las hembras osos dan a luz, o sea que tienen las crías mientras están invernando. O sea que ellas están
no es que están 100% dormidos, están como medio como anestesiados, así como en un limbo, laberinto mental. Pero ahí es cuando tienen las crías. O sea que no las tienen cuando ellos están totalmente despiertos en los veranos, sino que cuando están invernando tienen la cría y las amamantan y todo, mientras están en ese sistema, en esa situación, digamos, ¿no? Así que bueno, sí, empieza el otoño y cuando empieza el frío, estos bichos desaparecen. Se meten ya en una cueva para todo el invierno y no aparecen hasta la primavera el año que viene. Así que durante los meses de invierno, otoño tardío y primavera temprana, no andan. Es más que nada en el verano que es el problema. Así que bueno, vamos a seguir con el asado, gente. Salud y me estoy dando valentía. ¡Ahí está! ¡Corramos! ¿Viste? ¡Oh! Ok, aquí yo les voy a mostrar la leñera y la trampa para osos para que más o menos tengan una idea de lo que encontramos cuando nos mudamos a esta propiedad. Así que tenemos como esta casita, no tiene puerta. Esta parte de la leñera es abierta. Y bueno, hay lugar como para que entre un oso. Así que esta es una de las trampas, que en realidad uno las deja así en el piso y tiene tornillos así para que si pisan, se pinchen y se alejen de este lugar. Por ahora lo tenemos cerrado para que no entre nada. Y de este otro lado también se puede ver que a la base de los árboles le han puesto unas trampas. Así que seguro que venían a treparse en estos árboles porque los osos negros trepan. Va a dormir. His size. Oh God, that's gonna be so good. Vino número 2, Valpolicella. Tenemos un Valpolicella Ripasso, denominazione di origine controllata, superiore, Pasqua, 2019, ¿ok? 2019. Este viene de Italia y embotellado por Pasqua Vignetti e Cantina Spa, Verona, Italia. Ok, prueben Vamos a el ver. vino. Los italianos saben algo del vino, ¿ok? Vienen hace siglos haciendo vino. A ver. Sicilia, mia Sicilia. Cecilia. Oye. Ok. El problema, ¿cuál es mi copa ahora? ¿Esta? Esa. Ok. Y probemos ya están las hamburguesas para salir, ¿eh? Probamos eso y atacamos. Gracias. Un lindo color. Lindo color. Lindo color. Lindo color, sí. Salud. Salute. A ver este Valpolicella. A ver si nos da un poco más de movimiento en la sangre por si viene el oso. ¿Cómo está de sabor? Distinto. Distinto, sí. Ya, nada que ver con los vinos a los que estamos acostumbrados, los Malbec y eso. No es Pero fuerte, ¿sí? No, tiene un gusto más, tiene un sabor más, pensé que nunca iba a decir esto, frutado. ¡Oh! ¿Qué hice? Ok. Ok, vamos a sacar la hamburguesa. Hamburguesas. Ok, otro secreto cuando esté haciendo las hamburguesas. Cuando las saque de la parrilla, no las ponga en la tabla de madera, póngalas directamente sobre la base del pan de hamburguesa que usted va a usar, porque todos esos jugos que van a empezar a escaparse de la hamburguesa van a quedar aquí adentro del pancito y eso le va a dar un sabor incomparable. Tenemos tomate, rodajas de cebolla, lechuga, mostaza, ketchup y le vamos a poner esto que es mayoracha, que vendría a ser mayonesa con sriracha, picante, mayonesa picante. Este es un producto nuevo, es bueno, ¿eh? O sea que, ok, gente, it's two here, ok. Oh, ya. Por favor. Oh. Oh. Almost give up. No, yo Don't quiero una de las homemade, de esas tres. ¿Cuál es? Esas tres, ¿no? Pero no están crudas. No, las que tienen queso. There you go. That's a much better way to do it. Yeah. It almost fell off. Pancetta. Pancetta, tomate, cebolla, ¿sí? Sí, Y lechuga. lechuga. Lechuga.
Y con salsa. Ketchup. Ketchup. Aquí. Ok. Salsa. Ketchup. Mostaza, mayonesa. Mostaza y mayonesa con picante, ¿sí? Mayonesa picante. Mayonesa picante. Ah. Oh. Es fuerte. Oh, does that look good? Ya. El primer mordisco. Wow. ¿Cómo está eso? Oh. El mejor burger. Hamburguesa, ¿sí? Aunque me cueste la vida, el oso no se la lleva. Me la morfo yo. Wow. Oh. ¿Qué hamburguesas están comiendo? ¿Cuál de las tres que agarraron? Una y una. ¿Una de cerdo, una de res? Wow. Eso es gigante, ¿no? Ya, enorme, Wow. miren eso. Enorme, sí. La carne aquí es deliciosa. Sí. Muy buena. Enorme, good. Ok, entonces mi papá y Samuel se hicieron la doble cheeseburger con una hamburguesa de res, la otra con carne de cerdo, pero yo creo que estoy probando la que tiene carne de cordero, res y panceta y es solo una hamburguesa. Yo creo que para mí eso es suficiente. Así que vamos a probar. ¿Está bien? Wow, buenísima. Sí. Se puede ver todo el bacon ahí adentro, mira eso. Wow. Sí. Y la idea para esta hamburguesa la sacamos de mi antiguo jefe cuando yo solía trabajar en un café. El nombre de mi jefe, del chef, era Francis. Y una vez él preparó una hamburguesa de cordero, res y bacon. Y es la mejor hamburguesa que yo había probado en mi vida. Así que siempre me recuerdo de esa receta y hoy finalmente la hicimos. Y la verdad que está bien jugosa. También le agregamos un poco del aceite de la panceta después de que lo habíamos frito en la sartén. Y está buenísimo. Muy bueno. Gourmet. Gourmet. Hamburguesa gourmet. 3 hamburguesas. Sí. La tercera hamburguesa. Tercera. Wow, increíble. Sí, el mejor. ¿Esa es la mejor? Sí, ¿Ya? de carne, sí. Esa es la que tiene Es mixto de, res, sí, cordero. cordero y panceta. Ya, eso Sí, es. Sin queso está bien. Ya, ya nos quedamos sin queso. Pero aún así, el sabor de esa hamburguesa es bien bueno. Muy jugoso. That's the best one. La de cordero. Nos pasamos con esto. Tengo un pedazo de bacon, un tomate, la mayoracha y la hamburguesa de cordero. Bambi, terminó el asado, Bambi. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? No te tocó nada, Bambi. Togo come más tarde. Uf, esto es muy bueno, ¿eh? Ese delantal, pero me da calor. O sea que bueno, recopilando. Hicimos 2, 4, 6 y 4, 10 y 4, 14 hamburguesas. Sobraron 1, 2, 3, 4 y media. Yo me lastré, me clavé 3. ¿Ok? Samuel también. ¿Vos, Audrey? Él se comió 4 porque se comió 3 hamburguesas y la primera fue doble. Bueno, entonces yo también me comí 4 porque la primera fue doble. Seamos honestos, digamos las cosas como son. Ok, 4 y 4, tú, 1 y media. 1 y media, mi esposa 1 y el resto está ahí. ¿Qué les puedo decir? Salieron espectaculares. El secreto está, si usted hace la hamburguesa muy alta, muy gorda, con el dedo pulgar, apriétela en el medio y hágale como una especie de hendidura, porque esa es la parte que demora más tiempo en cocinarse, el centro, y por ahí los bordes se empiezan a cocinar demasiado y el centro le va a quedar crudo. Entonces, si usted le aprieta un poco así con el dedo y le hace como una especie de hendidura, se va a cocinar mucho más parejo y los jugos van a quedar adentro.
Otro tema es que si usted quiere, le puede agregar un pedacito de mantequilla, ahí donde le hizo el agujerito con el dedo, no un agujero, donde le hizo la hendidura con el dedo, ahí le larga un pedacito así más o menos de mantequilla y lo deja, que con el calor la mantequilla se va a derretir y va a entrar hacia la hamburguesa. Otros ponen un pequeño cubito de hielo. En esa hendidura que usted le hace con el dedo, le pone un pedacito de un cubito de hielo, medio cubito de hielo tal vez, y lo deja ahí hasta que se derrita y el agua del hielo va a entrar a la carne y también la va a mantener más humectada. Pero para mí lo mejor es hacerlo así, no muy altas, y si las hace altas le hace la pequeña cosita con el dedo y las deja ahí. Otro tema es no andar molestando la carne y dando la vuelta 20 veces, ¿ok? No. La parrilla tiene que estar bien caliente antes que usted ponga la hamburguesa. No ponga la hamburguesa arriba de una parrilla fría. Una vez que la parrilla está bien caliente, más o menos 8 o 9 segundos, usted pone la mano arriba de la parrilla y tiene que aguantar y ahí ya le quema. Usted la pone en la hamburguesa y la deja ahí tranquilita. Va a ver que eventualmente empiezan a salir como unos jugos, como que si fuese jugo con sangre que sale hacia arriba de la hamburguesa. ¿Okay? Ese es el momento en que usted le hace la da vuelta, la deja un ratito más ahí y ya cuando la da vuelta es el momento de agregarle el queso para que se derrita. ¿Okay? También puede poner el pan sobre la parrilla para que se vaya tostando un poquitito. Nosotros hoy no lo hicimos. Y otra cosa es que de la parrilla directamente, les voy a mostrar. Este es el pan de hamburguesa, la parte de arriba, la parte de abajo, ¿sí? Ok. Usted saca la hamburguesa de la parrilla y la pone aquí, directamente acá. No me la ponga en la tabla de picar carne o en una fuente o en lo que sea, porque todos esos jugos que va a ir largando la hamburguesa en el periodo en que usted la saca y la pone arriba de una tabla de picar o lo que sea, los va a perder. Va a quedar toda la tabla mojada, llena de jugo, y esto es lo que le da el mejor sabor al pan, se lo da ese juguito, ¿sí? O sea que saca la hamburguesa en la base del pan, páfate, y después le agrega las cosas que usted le quiere agregar, todo lo que sea, la cierra, y para cuando usted se la esté papeando, me va a contar si vale la pena o no vale la pena hacerlo así. La carne aquí es de una excelente calidad, o sea que es poco lo que le hemos agregado, sal, pimienta y un poquito de ajo mezclado con perejil. Y también le puse a las que hice yo de cordero con carne, cuando freí la panceta o el bacon, le puse un poquitito de la grasa del bacon, ¿sí? Y aparte un poquito de panceta cortada, ya cuando está crocante, bien marroncita, la corta en pedazos bien chiquitos, la pica, se le agrega la carne, mezcla todo, le pusimos un huevo para ayudar a mantener a la carne unida, y eso fue todo, familia. Salieron unas hamburguesas que fue un espectáculo, comimos las dobles y la simple, y la mejor de todas fue la que tenía el cordero, ¿no? Ah, sí, sí. Pruebe. 75% de carne de res, 25% de carne de cordero, molida por supuesto. Lo puede hacer también 70-30, si le gusta un poquito el sabor más intenso de la carne de cordero, o lo puede hacer 60-40, ¿okay? 60 de res, 40 de cordero. Okay. Entonces ya sabe, usted arma las hamburguesas, pero tenga cuidado de no dejarlas súper altas, porque le va a costar cocinarlas y se le van a quemar por afuera, por ahí, y no se le van a cocinar bien por dentro. Los vinitos, bueno, me quedo con el con el salteño, por supuesto, el Esteco. El otro Valpolicella está bueno, muy buen vino, no decimos nada contra el vino ese, está muy bueno, pero si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con el Malbec del 2015 del... Puedes rescatarla. Mira. Hablando de vino, vengo mirando la abeja. Se metió una abeja adentro. Si lo pones de costado va a poder salir. Ahí se fue. Ahí.
hasta las abejas en Alberta les gusta el chupi, ¿vieron? Esa se quería tomar un buen trago de vino argentino, porque aquí estuvo el esteco, ¿ok? Le gustó, ¿eh? Así que bueno, familia, los osos no aparecieron, la comida la comimos nosotros. Mi esposa no le gusta aparecer en los videos, pero nos ayudó un montón, especialmente esta mañana cuando tuve que preparar este pozo ahí y sacar el agua. Había así de agua y de ceniza de carbón. Así que estuvimos sacando y sacando y sacando. Después anduvimos buscando piedras para hacer una base de piedra. Y ahí pusimos la parrilla y lo hicimos y salió perfecto, ¿no? A Togo no le tocó nada, qué lástima. Le pondremos su comida después un poquito. Él ya va a comer, él come a las 4:30, 5. Sí, él come en la tarde, porque ustedes no lo van a creer, pero este animalito, aunque le demos de comer ahora y le ofrecemos algo, va a venir, huele con cara de asco, se da media vuelta y es como que parece que uno le estuviese haciendo una ofensa. O sea que ya ni tratamos. Él sabe que a eso de las 4 o las 5 de la tarde le toca su cena y ahí come, tiene su arroz, fideos, camote hervido, que vendría a ser batata, tiene pedazos de hígado y tiene una carne congelada que le compramos que tiene todo tipo de vitamina y todo lo que él necesita. O sea que aparte mi esposa compra huesos con carne y los hace hervir y saca un jugo, un caldo de huesos, los pone en frascos y los pone en la heladera y yo le agrego ese jugo, ese caldo cuando le servimos la comida. O sea que el tipo come, hay veces que yo miro ese plato y me dan ganas de clavar la cabeza ahí adentro y comérmelo yo. Come como un gourmet, Togo. Así que aquellos que se preguntan por qué Togo nunca le dan o no comen, él come mejor que nosotros y todos los días después de que come, tiene ya su rutina. Viene aquí arriba para que le den sus, aquí le llamamos treats. ¿Cómo sería en español treat? Su snack, su postre, sus cueritos, cosas así. Su postrecito, digamos. O sea que se come un rolo así de cuero de carne de cerdo y alrededor está envuelto en pechuga de pato. O sea que se come uno de esos y después se come 4 o 5 que son carne de pato. ¿Ok? Y eso es todos los días. Él ya tiene una rutina que termina de comer, le damos de comer en la planta baja y escapa para la segunda planta de arriba porque él sabe que ahí en la alacena están sus caramelitos, si se quiere, y viene corriendo arriba para que le den sus treats. Después sale aquí y se pega unas revolcadas en el pasto como diciendo qué feliz que estoy, he comido como un rey, y se revuelca lindo, va allí al deck, ahí se acuesta y ya se queda ahí hasta las 10:30, las 11 de la noche, que yo lo llamo para entrar, y ya duerme adentro con nosotros. Después a las 5:30, a las 6 de la mañana pide para salir, yo me levanto, lo saco aquí por la puerta de entrada y me quedo parado ahí como un salame, mirando porque él viene y hace todo este circuito así. Entonces digo, no, mejor me quedo mirando a dónde va porque no sea que... El Togo no está, ¿cómo se diría? Bear savvy. No tiene experiencia con osos. No tiene ningún tipo de experiencias con un oso, o con un ciervo, o con un caballo, o con una vaca. Cuando los ve de lejos, a las vacas y a los caballos les ladra, no sabe lo que son. Y con un oso, yo pienso que si él lo ve, trataría de acercarse a ver de qué se trata, de olfatearlo o lo que sea. Y los osos son carnívoros, o sea que un oso y son rápidos. O sea que es peligroso de que lo agarre y se lo lleve. O sea que yo estoy ahí parado y cuidándolo, viendo de que no pase nada. Y eso fue el asadito de hoy. Fue algo distinto, no mucha carne en la parrilla ni cortes especiales, pero teníamos ganas de probar cómo salían estas hamburguesas. Y si usted algún día tiene ganas de traer a algunos amigos a la casa y hacer alguna cosa fácil, rápida y que no es muy cara, hágale algo así, ¿ok?
Le recomendamos específicamente las hamburguesas con carne de cordero. Es otro nivel. Salen con un gusto, con un sabor, pero muy particular. Y la gente se va a quedar asombrada si usted los agasaja con una parrilla así de hamburguesas. Nos despedimos, familia. Hasta el próximo. No se olvide, suscríbase al canal, dele like y haga que se suscriban todos sus amigos, no amigos, familiares, todos. Vamos para arriba con el canal. Ok, bueno, Chaucito, hasta la familia. próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Togo. Chao, chao. Chao, amigos.